Shabbat Shalom. Llegamos a Vaikra, el tercer libro de la Torá, llamado por nuestros sabios Torat Kohanim, y las traducciones tradicionales lo llaman Levítico. Su contenido, tal como su nombre lo indica, en su traducción, le confiere el carácter que le dan los sacerdotes, los Kohanim y los Levíim, a todo el ritual de los sacrificios. Pero vamos a referirnos al nombre hebreo, Vaikra, que es y llamó. Moshe Rabbenu, que por cierto es su aniversario de nacimiento y muerte en estos próximos días, vio que su labor, al haber finalizado la construcción del Mishkan, el tabernáculo, el santuario transportable y portátil, consideró que él ya no era necesario y se llamó a retiro. Hashem lo llamó Vaikra el Moshe. Vamos a ver que en el rollo de la Torá, la palabra Vaikra, que termina con la letra Aleph, tiene una Aleph Zeirá, una Aleph pequeñita. No sé si en todas las ediciones o los libros que están impresos así aparece, pero nuestros sabios le confieren una característica no solamente al escrito, sino al mismísimo Moshe. Vaikra, si no alcanzamos a leer la Aleph, o ni siquiera la tenemos, dice Vaiker. Y fue por casualidad. Moshe no estaba de acuerdo que Hashem lo llame a él. ¿Quién soy yo? Dijo aquel que la misma Torá dice Beaish Moshe Anav Meod. Y el hombre Moshe era muy humilde. A diferencia de otros que al terminar una obra llenan de mármoles su comisión de construcción, esta obra se realizó bajo la presidencia de, o los nombres de los donantes, etcétera, etcétera, etcétera. Moshe se achicó a sí mismo. Es una pregunta muy grande la que hacen nuestros sabios al ver una costumbre que es más que una costumbre, es una sugerencia de obligatoriedad, tal vez, que le otorgan los sabios a la introducción de los niños judíos al estudio de la Torá. Paradójicamente, no empezamos ni por la creación del mundo. Podemos decir que, bueno, pueden traer discusiones entre la ciencia y la religión, o los niños no van a entender cómo de la nada se hace algo. Tampoco lo hacemos contando las epopeyas legendarias de los patriarcas, la salida de Egipto tampoco, el cruce del mar, la entrega de la Torá. Los jajamín dicen que a un niño se lo inicia en el estudio de la Torá con el libro de Vaikra. Aquellos que somos partícipes cotidianamente de la selección de textos y la elección por propia experiencia o conocimiento de qué le debemos dar a los chicos en las pocas horas que nos han quedado dentro del marco de estudios judaicos en los colegios, a nadie se nos hubiese ocurrido comenzar por el libro de Vaikra, un libro muy parco, seco, muy legalista, poco jugoso en historias. Sin embargo, los sabios dicen, no, no, no. Cuando un niño empieza a estudiar, tiene que saber que hay orden, que hay ley, que hay obligaciones. No son todos derechos. Incluso hay forma de vestirse, hay un uniforme que usaba el Cohen Gadol o el Cohen para realizar los sacrificios. Ahí tienen que empezar los niños. No tienen que pensarse que todo es derecho adquirido. No tiene que creer que lo que él quiere se puede. Y los padres que en su propia naturaleza y debilidad por complacer al niño
para que no llore, para que no se mofe, para que no nos dé un puertazo en las narices, les damos todo lo que ellos piden. La Torá dice alto. Vamos a empezar por el orden. Orden no es sojuzgamiento. Orden no es represión. Orden nos va a dar que los países que más conservan este tipo de educación, veamos los países del Lejano Oriente o los países nórdicos, que están en primer lugar de los niveles educativos del mundo, no provocan sociedades que cierran las calles, que cortan las avenidas, que los gobiernos se ven obligados a darle más vacaciones para fomentar el turismo, porque a playas más concurridas y llenas, las aulas están más vacías. Estamos hablando con claridad de conceptos, este mensaje llega especialmente a los países de habla hispana, que no se destacan precisamente por el nivel educativo. Hay quienes creen, y eso por ejemplo en Corea, los coreanos están estudiando el Talmud. ¿Por qué? Dice no, porque los judíos son más inteligentes porque estudian el Talmud, porque había una cierta reflexión, una pregunta y respuesta y buscar siempre la verdad, siempre indagar, siempre profundizar. El tema no importaba, lo que importaba era buscar, y también es importante el camino y el recorrido. Estamos iniciando un libro entonces que nos pide sacrificios. Hay sacrificios por faltas que realizamos, otras por agradecimiento, algunos que eran sacrificios cotidianos para expiar las faltas de todo el pueblo. La historia dijo, un shalemá parim sefatenu, pagaremos los animales, los que sacrificamos, con nuestros labios, que la tefilá de hoy viene en lugar de los sacrificios de animales. Es una discusión muy grande si en la construcción del nuevo templo los indicadores dicen que hay que realizar sacrificios. Yo me imagino que tendremos grandes discusiones acerca si en realidad el sacrificio debe seguir siendo un ritual, como para algunos es un mero ritual moverse y cerrar los ojos en la sinagoga, o eso nos lleva a un acercamiento a nosotros mismos, a la sociedad y para con el mismo Dios. Estas semanas que damos inicio en el mes de Adar, estamos en los primeros días del mes de Adar, tenemos varias recordaciones. En estos días falleció Abraham Ibn Ezra, Menahem Begin, Levi Eshkol y el mismísimo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. Primero iba la persona y después iba su título nobiliario. Vamos a ver que la figura de Moshe, en este sentido, en este libro, tal vez no ocupe el lugar central, porque él no fue un Cohen. La saga de los Kohanim, la prosapia, el abolengo de los Kohanim comienza con su hermano Aarón. Moshe se queda en el liderato y Aarón en el liderato espiritual. Ya han podido ver en las películas que pasamos del final del libro de Shemot, y el que no lo hizo se lo recomiendo, dónde era el Mishkan, cómo era el Mishkan. Ahora, con un Mishkan ya construido, había que construir la santidad, no en un recinto, sino en el interior de la persona y del pueblo judío. Shabbat Shalom.